próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Una bienvenida muy especial a las compañeras de la Facultad de Ingeniería. La profe Teresita ha dedicado toda su vida académica a investigar sobre las aguas subterráneas y en esa facultad la conocemos como pues la fuerte en aguas subterráneas. Entonces están ustedes en presencia de toda una autoridad de nuestra universidad en este tema. Yo creo que hay que ponerle bastante cuidado y fuera de eso aprovecharla para todas las inquietudes que se les den, al igual que las compañeras que vinieron hoy con ellas. Entonces, bienvenidos y ojalá les sirva bastante este trabajito que se va a hacer en este tema tan clave. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, y como lo dice la profe Sara, pues muy contentos de estar acá en la subregión. Hoy estamos acá la profesora Teresita, mi nombre es Daisy Rivera, yo soy comunicadora, hago parte del grupo de Ingeniería y Gestión Ambiental GIGA. También está por acá con nosotros la profesora Andrea Londoño, que también es docente, y nuestra compañera Liliana Monsalve. Algunos de ustedes hablaron con ella, ella es comunicadora, es estudiante de posgrado del grupo. Y también estamos en un ejercicio de ir por las regiones presentando este libro, conversando, identificando también oportunidades para seguir esta conversación en otros espacios. Entonces queremos muy especialmente pedirles que si se sienten motivados, que si este tema les gusta, les interesa, al final de la charla conversemos también un rato y miremos que otras posibilidades de seguir difundiendo este conocimiento se pueden generar. Entonces, bueno, yo creo que sin más, darle la palabra a la profesora Teresita Betancourt y empecemos entonces con la charla. ¿Será que nos tomamos? Bueno, buenos días a todos. Yo soy Teresita Betancourt, sí me llamo Teresita, no tengo la culpa, así me pusieron cuando nací. Profesora vinculada a la Universidad de Antioquia desde hace 26 años, casi todos, 24, trabajando en el tema de aguas y particularmente el tema de aguas subterráneas. Estamos devolviendo, estamos yendo, como lo decía Daisy, a las distintas subregiones del departamento. Empezamos por acá, por el suroeste, en nuestro querido campus de Andes, para contar qué es lo que hemos recogido y qué es lo que reunimos en este libro llamado El potencial de las aguas subterráneas en Antioquia. Pero empecemos mirando esta imagen y preguntándonos, contándonos, recordando qué son las aguas subterráneas. Las aguas subterráneas son esas aguas naturales que hacen parte del ciclo hidrológico, que llovieron, estuvieron sobre la superficie, se infiltraron y luego continuaron su viaje para ocupar los poros, las cavidades o las grietas de las rocas de la corteza terrestre. Son entonces unas aguas invisibles que están debajo del suelo, pero también están por debajo del lecho de los ríos, están por debajo incluso del fondo marino y tienen una manifestación natural en superficie que son los manantiales. Estamos, nos lo decía la directora de la sede ahora, Sara, en una fábrica de agua, que hay agua por doquier, y entonces decimos, vivimos en un mundo donde pulula el agua superficial. Sin embargo, el agua superficial existe porque hay un nacimiento, y un nacimiento es un punto de aguas subterráneas. Entonces, en realidad, esa emanación del agua en la superficie es una evidencia de la presencia del agua subterránea en este territorio, donde de pronto no hay muchos pozos, no hay muchos aljibes, pero sí seguramente, como lo veremos más adelante, hay acueductos comunitarios, veredales, que toman que tienen como que se satisfacen sus necesidades desde un manantial. Estamos tomando, en ese caso, aguas subterráneas. Las aguas subterráneas también se puede acceder a ellas cuando no es de forma natural. Me vengo para este lado, yo me siento rara ya, y más con el sonido. Cuando no tenemos acceso a ellas de manera natural, el hombre fabrica construcciones para poder utilizarlas.
Los pozos artesanales que llamamos aljibes son excavaciones hechas de manera artesanal, como lo digo, tienen diámetros de aproximadamente 1 metro y desde ellas se toma el agua, bien sea por bombeo o por lo que llamamos baldeo. Y también existen los pozos profundos, que pueden alcanzar profundidades de 100, 200, 300, 800, 1200 metros de profundidad. Y me quedo en 1200 metros para hacer referencia al pozo más profundo que hay en Colombia, del cual se abastece una población en el departamento de Boyacá. Y Sincelejo, la capital de Tunja, se abastece totalmente de aguas subterráneas con pozos excavados, perforados a 800 metros de profundidad. Y hay una conexión, aparte del nacimiento, siempre hay una conexión lateral entre las aguas superficiales y las aguas subterráneas. Estamos mostrando acá, en un ambiente paisajístico, unos cortes que nos muestran esa naturaleza de las diferentes rocas que constituyen la corteza terrestre, para contar que las rocas, si bien las concebimos como materia sólida, pueden tener grietas ocasionadas por la cercanía a una falla, fracturas que se van ensanchando y que en la medida en que el agua entre en ellas, esas fracturas pueden convertirse en cavidades importantes, como las que se dan cuando tenemos material del que se extrae cemento. Y en los depósitos de nuestros ríos, que son arenas, que son gravas, limos y arcillas, tenemos una importante porosidad que se convierten en los espacios para el albergue del agua. Esas son las aguas subterráneas a las cuales nos estamos refiriendo hoy. ¿Cómo se identifica la presencia de aguas subterráneas? La primer indicio, la primera evidencia es la presencia de manantiales, pero ya existe un método establecido y estandarizado para hacer la identificación de la presencia de aguas subterráneas en nuestro subsuelo, para determinar que ahí están, para cuantificar cuánta hay, para definir cómo se está moviendo, cómo está fluyendo y cómo se está moviendo entre los poros, para determinar qué tanta podemos extraer sin llegar a que desciendan los niveles y que estemos amenazando su disponibilidad y propiciando su agotamiento, para que evaluemos, existen métodos para que evaluemos cómo las actividades que hacemos en superficie pueden poner en riesgo la cantidad y la calidad de las aguas subterráneas. Estos son, en la izquierda, un esquema metodológico que nos dicen el paso a paso para que cuando se va a abordar el estudio hidrogeológico en una región, identifiquemos lo que llamamos la geometría del sistema, identifiquemos en superficie, aquí hay un mapa, cuál es la naturaleza de los materiales del subsuelo y de la corteza, y para que podamos mirar en profundidad. Estos son cortes elaborados en una región, en este caso es la región de Urabá, en el que tenemos convenciones para decir aquellas partes donde hay distintas capas con tonalidad de azul son sitios en los que hemos identificado que a 100, 200, 250, 300 metros hay una cantidad suficiente de poros y una conexión suficiente entre los poros para que haya agua subterránea. Y claro, ustedes lo saben, Urabá, la economía de la región que se sustenta en el banano, se soporta y se sostiene gracias a la existencia de las aguas subterráneas para regar los cultivos en época de sequía y para el beneficio de la fruta a lo largo de los 12 meses del año. Entonces tenemos la manera de construir la geometría. Debemos conocer también qué pasa en la superficie y qué pasa en la atmósfera, porque la lluvia viene desde la atmósfera y cuando el agua viaja desde la atmósfera hacia la superficie, ¿en qué terrenos precipita? Mirar las condiciones no solamente del suelo y del subsuelo, sino cuáles son las coberturas, cuáles son las pendientes, cómo es esa topografía, identificar entonces dónde el agua que llueve puede quedar retenida en la superficie para luego continuar su viaje vertical y almacenarse dentro de los poros. Esa agua no está solamente almacenada, sino que está fluyendo. Existen entonces métodos para identificar esas rutas subterráneas de movimiento del agua. Miramos a través de los pozos a qué profundidad están y cómo asciende o desciende esa profundidad, y como lo vemos allá y lo mencionaba ahora, lo que hacemos en superficie puede repercutir en las condiciones de calidad de esa agua subterránea.
Estos son las ventanitas por las cuales nosotros nos asomamos a conocer ese mundo invisible. El año pasado UNESCO declaró el año como el año para hacer visible lo invisible, refiriéndose al agua subterránea. Nosotros la visualizamos en manantiales y en los distintos puntos o captaciones que el hombre construye y que les mencioné ahora y de los cuales hay ahí algunas fotografías y algunas imágenes. ¿Qué sabemos de las aguas subterráneas en Antioquia? Se han estudiado. ¿Ese conocimiento que se tiene es suficiente? Es una pregunta que motivó la iniciativa y la idea de condensar el conocimiento en un libro. Miremos lo que tenemos, evaluemos y demos un vistazo al panorama de las rocas y de la lluvia que genera recarga en nuestro territorio para ver si ya podemos chulear y decimos tenemos suficiente conocimiento de las aguas subterráneas en Antioquia o si es posible, y además de ser posible, si es útil, si es necesario, si se requiere abordar de pronto el estudio en otras regiones. La respuesta no la damos desde la universidad, no la damos desde la academia encerrados en los salones. Las respuestas las encontramos acerca de la necesidad de estudiar más aguas subterráneas o decir, es suficiente en espacios de diálogos como este, en los que en algún momento empezamos a conversar y se hace manifiesta la necesidad o no de buscar fuentes alternativas de agua para satisfacer nuestras necesidades, porque en nuestras regiones tenemos o no suficiente recurso para satisfacer, repito, esas necesidades. Lo que estamos mostrando acá es lo que está oficialmente disponible en bibliotecas y en centros de información. Cada una de estas columnas representa un estudio de aguas subterráneas que se ha hecho en Antioquia, pequeñito, chiquito, un estudio local, unos estudios sostenidos en el tiempo para conocer mejor ese potencial. Los distintos colores hacen referencia a en qué zonas están concentrados esos estudios. Los colores verdes, por ejemplo, son Urabá, y uno ve que en Urabá han habido estudios a lo largo de todo el tiempo. Tenemos algunos, estos colores verdes corresponden al suroeste, entonces vemos que este color verde más oscuro solamente se identifican hasta este momento 3 estudios de agua subterránea. Estos son el listado de estudios. Aquí hacemos una evaluación de la profundidad de esos estudios para decir, con lo que se ha estudiado en un acuífero determinado, podemos decir que ya lo conocemos o no. Y al final tenemos entonces que para lo que se ha estudiado hay algunos que, aplicando unos criterios establecidos por el IDEAM, se puede decir el conocimiento es suficiente. Pero hay otros, es la última fila, en las que decimos el conocimiento es aceptable, que no nos conformamos con ello, o es insuficiente. Y no hay rojos, porque obviamente no podemos listar acá las zonas en las que no se ha trabajado, pero los rojos, es nuestra posición, son muchísimos. Si ponemos sobre un mapa toda esta cantidad de estudios, los vemos acá. ¿Dónde hay estudios de aguas subterráneas en Antioquia? En el Bajo Cauca, en Urabá, en el Magdalena Medio, en el oriente antioqueño, en el Valle de Aburrá, por acá un acuífero pequeño en el occidente, y hasta el momento en que se compendió esta información, en el suroeste solamente en Valparaíso y La Pintada, pero posteriormente se han hecho estudios adicionales. Dije que la motivación del libro era ese, recojamos el conocimiento, miremos las características del territorio que lo hacen disponible, apto o no para almacenar aguas subterráneas y condensemos también, incluyamos o planteemos estas posibilidades dentro del libro. Sacar un libro en el que resumamos todos esos estudios, así lo pretendiéramos hacer como lo hicimos, en un lenguaje no técnico, en un lenguaje asequible a muchas personas, a una gran cantidad de actores, manteniéndose el rigor de la nomenclatura y de las designaciones académicas. Llegar de una a lo que vinimos nos pareció que era duro. En algún momento dijimos, no podemos simplemente empezar aguas subterráneas en Antioquia, trabajemos por sus regiones o sinteticemos por subregiones
y empecemos subregión suroeste, subregión occidente y expongamos. Como es un libro, un documento de difusión del conocimiento, repito, pretendiendo que llegue a un gran número de actores, que sea entendible por los directivos, por los administradores municipales, por las empresas de servicio, por las mesas ambientales, decidimos que el libro tuviera dos partes. Una primera parte conceptual en la que se presentan de manera general y apoyado fundamentalmente en infografías, en figuras como las que vieron en las dos primeras diapositivas, el ABC de las aguas subterráneas. Si vamos a hablar de aguas subterráneas y decimos que están en las rocas de la corteza terrestre, teníamos que tener un capítulo de geología. Si lo que estamos hablando es del agua en el ciclo hidrológico, necesitábamos tener un capítulo de hidrología. Juntar cómo estas dos disciplinas convergen metodológicamente para hablar de hidrogeología y como nos enfocamos en el tema del cuidado y la protección de este recurso para garantizar o para propender por su sostenibilidad, había un capítulo con bases conceptuales de gestión. Y repito, todo en texto, pero el texto es descriptivo de lo que vemos en figuras como esta. Esta es una figura que ilustra el capítulo de geología, donde están los distintos tipos de roca, dónde se forman y cómo pueden llegar a tener porosidad y cómo esos poros se pueden conectar para permitir el flujo del agua subterránea. Esta es una imagen que muestra ejemplo de lo que tenemos en el capítulo de hidrología. Al final de cada capítulo decimos la geología en Antioquia, aquí decimos la hidrología en Antioquia, entonces tenemos la distribución de la precipitación en nuestro departamento, cuáles son las condiciones de temperatura en el departamento, porque ellas determinan cuánta agua vuelve a la atmósfera como evaporación, y luego falta parte de la gráfica, cuánta agua se nos va por los ríos y de lo que llueve, lo que no se va por los ríos, sino lo que no se evapora es lo que va a nutrir el mundo de las aguas subterráneas. Este mapa tiene algunos elementos de los que les mostré ahora, pero tienen otros más. Lo que está señalado en verde son las zonas del departamento donde hay estudios hidrogeológicos. La mayoría, si no todos, digamos, no todos, han sido concebidos o han sido posibles de realizar por la alianza entre una corporación ambiental y una universidad. La mayoría, salvo el Magdalena Medio y el Occidente, los estudios se han hecho en convenios con la Universidad de Antioquia. Tenemos la extensión de nuestro departamento, verde los sitios donde tenemos estudios hidrogeológicos y en tonos de azules diferentes, desde un azul más oscuro hacia unos azules que van gradando hasta casi un gris o un blanco, las zonas donde de acuerdo a las características de las rocas, por su porosidad y su permeabilidad, de acuerdo a las características hidrológicas porque llueve y por lo tanto hay con qué llenar esos vacíos de las rocas, hay aguas subterráneas, donde hay condiciones favorables para la presencia de las aguas subterráneas. Ustedes se ubican en el departamento, no tengo que entrar como a mostrar, lo dejo ahí como para que lo miren y desde los sitios que conocen, los sitios en los que tienen arraigo o presencia ustedes, cada quien vaya mirando dónde tenemos aguas subterráneas. Allá tenemos la convención de colores, donde cuáles son los potenciales muy altos, cuáles son los altos, los medios, los bajos, y las zonas en amarillo son las zonas donde esas rocas sí están muy compactas, no tienen grietas, no tienen poros, y ahí el agua no alcanza a llegar. ¿Y qué más quiero anotar sobre esta figura? Y si no mostramos sino esta figura, ya pagamos la avenida acá. Y espero que ustedes se sientan, ese es el mensaje. ¿Qué son esos puntos? Puntos de agua. Puntos de agua. Y no puntos de agua que recogimos y levantamos nosotros en trabajo de campo. Los que están puestos acá no son los que hemos identificado en el trabajo de campo. Los que están acá son los que están registrados oficialmente en el sistema de información del recurso hídrico. Si nos vamos a los que se han levantado en las zonas donde hay estudios, hay muchos más. ¿Por qué no los pusimos todos? Porque este es el que muestra la intención y el resultado de lo que estamos contando a ustedes hoy. Hay utilización, hay
porque si están en el sistema de información del recurso hídrico, es porque o tienen una concesión o porque de ahí se está abasteciendo una comunidad, un acueducto veredal, una empresa, una finca para sus procesos productivos, etcétera. Entonces, son puntos registrados oficialmente, puntos en los cuales se está tomando agua subterránea para satisfacer alguna necesidad humana. Y mire, qué cantidad de puntos hay en zonas donde no se ha hecho un solo estudio de aguas subterráneas. Repito, si pusiéramos los del Magdalena Medio, no veríamos el verde. Lo mismo si ponemos los del Bajo Cauca, los de Urabá, etcétera. Estamos poniendo los que no están integrados a los estudios. Y miremos que si de nosotros desde las características de las rocas y de la lluvia decimos potencial alto, medio y bajo, eso es engañoso, porque vemos que no es el factor único y determinante, porque miren que en este azul claro en el que decimos que el potencial es medio, hay una gran cantidad de puntos de agua. Entonces, este es un territorio, el departamento, el suroeste, es un territorio rico en agua, hace parte de nuestro paisaje, pero es un territorio rico en un recurso invisible por explorar y por conocer, porque representa, como nos lo han dicho en muchos escenarios, una alternativa para adaptación al cambio climático, porque es vital para mantener funciones de muchos ecosistemas y porque ahí está, el agua es vida. Y esa es casi que la conclusión y también la introducción. La segunda parte del texto ya presenta el conocimiento y el potencial. El conocimiento es lo que se ha estudiado y el potencial por subregión tomado de este mapa de las aguas subterráneas en Antioquia. ¿Por qué lo hicimos por subregión? Porque como es de difusión creemos que es más fácil llegar así que de otra manera. Podemos llegar a las subregiones y si bien este suroeste está casi que estructurado y organizado en cuencas, aquí estamos en el San Juan, pero tenemos amigos que vienen desde el Cartama y amigos no sé de qué lado de la Pintada, si es del otro lado están en el sector del Penderisco o Sinifaná. Si bien aquí tenemos como una comprensión de lo que es la cuenca, no en todas partes es así. Entonces tenemos y es ya estandarizado la división de nuestro departamento por subregiones, entonces hicimos esta síntesis por subregiones, igual se puede integrar y como está almacenada en bases de datos, si alguien quiere trabajarla a los niveles de cuencas, pues lo podría hacer. Y una de las subregiones es entonces el suroeste antioqueño. Y digo, es el potencial pensando en las rocas, en la lluvia que se puede convertir en recarga y es recoger los estudios que se han hecho en la zona, pero en el contexto socioeconómico de la región, porque los puntos de agua que estaban en el mapa anterior nos muestran que es necesario tener el conocimiento y acceder a fuentes alternativas, a las superficiales o a los servicios de acueducto que nos ofrecen las empresas o que nos ofrece el Estado. No podemos simplemente hablar del recurso allá, como si fuera algo ajeno. Entonces, cada una de la presentación de las subregiones empieza mostrando estos elementos de contexto para la subregión, porque es la población la que necesita el agua, es la población también, démonos la pela, los que deterioramos y los que amenazamos ese recurso vital para nosotros, pero también para las demás especies vivas. Y es la población la que se debe ocupar, debe hacer parte del cuidado y de la gestión. Hay entes que tienen por ley la misión de administrar y gestionar los recursos naturales en el área de sus jurisdicciones, pero esa gestión no es una gestión autoritaria. La gestión, creemos, debe ser participativa, la gestión tiene que ser colectiva y por eso el conocimiento se construye con las comunidades, se construye con los actores sociales y se conversa y volvemos a hablar con los actores sociales. Entonces, para cada región y para el suroeste lo tenemos, una pequeña síntesis de las características geográficas del territorio, se lee en texto pero está sintetizado acá, los datos de población apoyados de acuerdo al censo y a las proyecciones del censo del DANE del 2018,
la distribución de la población en urbana, rural, centros poblados, rural disperso y la identificación dentro de nuestro territorio de la existencia de grupos étnicos. Así está para todas las subregiones. Luego, ¿qué tenemos? Para cada subregión también estamos haciendo una síntesis de las condiciones de calidad de vida, medidas a partir también de los datos oficiales, del índice de pobreza definido por el DANE, de los índices de miseria, del índice de pobreza multidimensional, y mirando cómo está cada subregión, estas líneas nos marcan los promedios nacional y los promedios departamental para cada índice. Y podemos entonces comparar para el índice de miseria, que el promedio nacional está en 3,74 y el departamental en 2,4, vemos cómo es la condición de esta región. No hay tanta pobreza ni tanta miseria de acuerdo a los datos que nosotros podemos recoger, repito, de las estadísticas oficiales. Y un factor, pues somos universidad, somos academia, que también nos parece siempre importante mirar en cada parte, algo que a mí me golpeó la primera vez que lo vi y que quedó como una huella indeleble, como en mi esencia, es mirar los grados de analfabetismo. Yo cuando hicimos el primer plan de manejo ambiental de acuífero en el Bajo Cauca y teníamos una red social de monitoreo y alguna vez llegamos y nos entregaron una hoja en blanco y volvimos a los 15 días y nos entregaron una hoja en blanco y no se habían tomado los datos de cuánto había llovido y qué tan profundo estaba el nivel del agua, la señora nos confesó, es que yo no sé leer y escribir, y yo, ignorante, no sé en qué país creía que vivía, yo creía que el analfabetismo estaba erradicado de nuestro territorio. Eso fue hace me disculpo, eso fue hace 24 años, era menos joven de lo que soy ahora. Entonces, pienso que es muy importante, aunque ese nivel de escolaridad, también lo hemos aprendido, es importante medirlo para evaluar las condiciones socioeconómicas de un territorio, pero no así el grado de conocimiento del territorio, la sensibilidad por la naturaleza y la comprensión del sistema que tienen las personas que, decimos, no han tenido el acceso a estos elementos, a estos escenarios de educación. Lo otro que evaluamos para cada uno de los territorios fueron los datos de la calidad del agua. Sí, cómo estamos en términos en lo urbano y en lo rural, de acuerdo a datos, aquí combinamos datos del DANE y también combinamos datos de la Gobernación de Antioquia y del Anuario Estadístico de Antioquia, que se dice en términos de la cobertura de acueducto en la zona rural y en la zona urbana, y que se dice en términos del acceso a agua potable en la zona rural y en la zona urbana. Y aquí, como en todas las subregiones, pues se ve ese desequilibrio tan grande que hay entre lo urbano y lo rural. Aquí prácticamente todos los municipios, excepto La Pintada, tienen una cobertura de acueducto que supera el 80%, llega casi al 100% en los cascos urbanos. Pero en los rurales rara vez se tiene una cobertura de acueducto que supere el 60%, rara vez. No tiene sentido, viviendo en una, como nos lo dijo Sara, en una fábrica de agua y en un sitio, en un territorio donde también tenemos abundante recurso invisible por explorar, por conocer y por cuidar. Y los porcentajes van en el mismo sentido cuando hablamos del agua potable, porque todos sabemos que tener acueducto no es sinónimo de tener agua potable. Lo otro que evaluamos fueron los riesgos por la calidad del agua en la zona urbana y en la zona rural, son colores semáforos. No veo cuál es mi municipio, ustedes todos tienen. Pues en este separador que les dimos hay un código QR, ustedes de acá pueden todos descargar el libro para que lo tengan y lo puedan leer. Entran, le aparece como una publicidad ahí sobre PDF, les dicen saltar y enseguida pueden entonces acceder al libro. Cuando uno está hablando de índices y cuando quiere decir bueno, regular, malo, mucho, poquito, bastante, utiliza colores semáforos. Aquí así no identifiquemos y no tengamos tiempo de hablar municipio por municipio, se hace evidente la generalidad, la diferencia que hay en términos de los índices de riesgo por calidad del agua entre lo urbano y lo rural. Lo azul es mejor que lo verde es estar bien, amarillo y naranja es alerta y el rojo es
indicativo de problema, incluso pues de inviabilidad sanitaria. Miremos que hay muchos rojos en la zona rural. Y aquí tenemos el índice de riesgo por desabastecimiento de agua en tiempo seco. Cambian, ya empiezan a haber colores naranja en la zona urbana, pero aumentan las cantidades de rojos en la zona rural y también aumentan los niveles de naranja de alerta, que son riesgos altos, el rojo es muy alto y el naranja es alto en la zona rural. Tenemos mucha agua, pero en las condiciones que las precisa nuestra forma de vida están comprometidas. Porque no voy a hablar de aguas subterráneas así como por hablar. Me apasiona el tema, pero es como para que nos sirva, para que resolvamos necesidades de la región. Así lo hemos trabajado como con el equipo. Aquí pasamos luego la presión que hay, esos son estados de calidad y de riesgo. Aquí se sintetizan varios índices que nos cuentan la presión humana que hay sobre las aguas superficiales. Entonces, aquí hay abundancia. Entonces, cuando nos hablan de índice de aridez, pues aquí no se vislumbra, ni ahora ni bajo los escenarios de cambio climático, de acuerdo a los índices, el índice de aridez no se vislumbra de aridez, o sea, de aridez. No, estamos muy bien, tenemos altos excedentes de agua y seguramente seguirá siendo así en términos de cantidad. Pero cuando empezamos a hablar de los índices de uso del agua, y sabemos que este territorio también está creciendo demográficamente, y no solamente por un crecimiento, por un aumento de la población que es de aquí, crece aquí y permanece acá, sino por la población flotante y por los que venimos de otras regiones a ocupar estos territorios, empezamos a ver que estos índices nos van mostrando condiciones que nos dicen sobre este recurso tan abundante superficial en el territorio, las presiones son considerables. Miren, el índice de uso del agua en tiempo seco. Esto es el índice de uso del agua cuando hay lluvia y este es el índice de uso del agua en temporada seca. Alto, muy alto, moderado, muy alto, muy alto, muy alto. Aquí no tenemos dato para Montebello, muy alto, moderado, muy alto. Aquí tenemos los índices de alteración a la calidad y otros índices. Todo lo mismo. Los rojos son alertas. Cuando estábamos ya con la idea de sistematizar la información y de sintetizarla en el libro, hicimos con Liliana, que es ahora estudiante de maestría, con Daisy, que es la comunicadora del grupo con quien llevamos trabajando mucho tiempo, hicimos un recorrido por las 9 subregiones del departamento, no por los 125 municipios, no nos alcanzó, conversando con la gente, mostrándoles un poquito de otra manera, no con estas herramientas gráficas que tenemos ahora, lo que se sabía, lo que no se sabía, yendo a los municipios en los que nunca se ha hecho un estudio hidrogeológico, hablando incluso con un señor jubilado que nos lo encontrábamos en un parque, yendo a una finca, yendo a las oficinas territoriales de las corporaciones ambientales, hablando con líderes, cuál es su percepción sobre las aguas subterráneas. Y nos encontramos que en nuestro territorio no hay la ignorancia que uno cree en términos de lo que son las aguas subterráneas. En todas las subregiones encontramos personas que nos guiaron, que nos contaron, que nos dijeron, no, sí, yo sé que un manantial es agua subterránea, en el que nos dicen, sí, tenemos pozos, estamos haciendo más pozos, teníamos pozos, pero ya llegó el acueducto y lo cerramos, entonces, ¿en qué convirtieron el pozo? No, lo cerramos bien porque sabemos que se puede contaminar. Recogimos percepciones y aquí hay unas imágenes en las que se reúnen algunas de esas percepciones que recogimos con personas de acá, del suroeste. No sé si reconocen dos personajes que estén ahí porque son muy de acá. Entonces, ese es el panorama del territorio. Les hablé un rato ahí con mucha timidez porque ustedes son quienes lo conocen, pero de la información que reunimos sobre el suroeste antioqueño. Y ahora sí, yo soy geóloga, entonces yo entiendo la geología,
pues si yo en mi carrera profesional soy geóloga. Este es el mapa que nos muestra los tipos de roca que tenemos en el suroeste. Y yo sé por mi formación geológica de estas rocas cuáles tienen poros y cuáles no. Y las líneas rojas son las fallas geológicas que rompen la solidez, que rompen la entereza, la consistencia de estas rocas. Y yo sé que cuando la rompen no la parten en dos, que cuando una roca se rompe, ustedes no sintieron el sismo de esta semana, hasta aquí no llegó, bueno, y cuando una roca se rompe, pues esa ruptura afecta todo el entorno, muchos kilómetros al lado y lado del sitio en el que se produce ese epicentro de ruptura. Entonces, estas líneas rojas que son fallas geológicas me indican que esta roca tiene fracturas y que en esas fracturas puede estarse moviendo, se puede estar almacenando el agua. Yo sé que este tono amarillo oscuro son unas formaciones de rocas sedimentarias que son la formación Amagá, y yo sé que la formación Amagá está constituida por arenas, por gravas, yo sé que entre los granos hay poros y puede haber agua. Yo sé que esto que hay aquí amarillo son unas rocas volcánicas de la formación Combia, y yo sé también que las rocas volcánicas tienen agua. Yo sé, acá acercándonos a donde estamos, que estas son rocas sedimentarias, que en su esencia tienen poros y los poros están conectados, o sea que hay donde almacenar agua, pero además tienen fallas, o sea, además de que nacieron con poros, se originaron con poros, después vino la dinámica interna de la tierra y empezó a fracturarlas. Entonces hay condiciones favorables en nuestra geología para que se pueda almacenar agua. Tenemos en nuestro subsuelo el recipiente y aquí llueve, aquí hay agua, aquí llueve. O sea, tenemos el recipiente que son rocas porosas y rocas permeables ofreciéndose como embalses para almacenar el agua, y tenemos lluvia. Tenemos lluvia que, dependiendo de las características de la superficie, pueden efectivamente poco a poco migrar para ocupar esos poros. Perdóname, Gladys, ya termino acá un minutico, y entonces ya, traduciendo esas características, tenemos, esto es actualizado a 2022, esta figura, el mapa del potencial hidrogeológico del suroeste antioqueño, con las mismas convenciones de colores, ustedes ya saben, dónde más, dónde menos. A 2022, lo único que se había estudiado en el suroeste, ya le voy a dar la palabra, los puntos de agua, incluso lo decíamos acá, estamos en Andes, Betania, Hispania, sobre esta margen de la cordillera occidental y a este lado del río San Juan, un recipiente que por sus condiciones tiene un potencial medio. Sin embargo, hay que, pienso yo, y es lo que yo les recomiendo en la presentación que he hecho cuando ha habido gente de las autoridades ambientales, yo les digo, oiga, ojo, con Antioquia, mire, hay que estudiar acá, ojo, mire, hay que estudiar acá, Cornare, mire, en tal parte, porque hay potencial, pero aparte de que hay potencial, se están utilizando. Y hay zonas, bueno, me salgo un poquitico del contexto de acá, vamos por los lados de San Pedro, Santa Rosa, Don Matías, eso está lleno de puntos, no hay ningún estudio, y ya hay empresas perforadoras de pozos en el Parque de San Pedro. Ojo, autoridad ambiental, ojo, comunidad, ojo, quienes nos sentimos llamados a ser parte de la gestión colectiva de este recurso. Esto es a 2022, pues, comento, recuerdo, de pronto algunos lo saben, si me pongo a incluir los estudios que como universidad hicimos con Corantioquia en el año 2022 y en el 2023 para sacar el libro, este libro no sale hasta el 2026, entonces quedó ahí. Lo que quiero contar es que entre el año 2021 y el 2022 se hizo un estudio con Corantioquia preliminar para evaluar el potencial de las aguas subterráneas en el suroeste y se encontraron unas condiciones de potenciales de agua subterránea que validan este mapa y que nos muestran y nos permiten ya hacer algunos zoom en algunas zonas porque identificamos dentro de todo este territorio áreas en las que
el carácter de acuífero de las formaciones es evidente. Y en el año 2023, el año pasado, hicimos con Corantioquia el plan de manejo ambiental de acuífero por acá, del río Cartama hasta el río Cauca, en Caramanta, Valparaíso, La Pintada. O sea, se profundizó un poco en el estudio. Me alegra mucho que los compañeros, que después de la formulación del plan de manejo, se creó la mesa de trabajo del acuífero de Cartama y aquí están, aquí seguimos. Voy a mirar qué más tenía porque yo creo que no es más, antes de que conversemos, pero por acá había, o esperemos a que yo te diga que hay preguntas. Y habla mucho, habla más que yo la conozco. No mentiras, Gladys, que no se ibas a preguntar. Bueno, entonces, ¿qué sigue? Porque como lo decía ahora Daisy, esto lo que abre es más puertas. Uno quería reunir, quería sintetizar. Yo realmente, es difícil que yo me sienta como satisfecha y contenta con lo que hago. Esta vez, sí, creo que logramos. Voy a mostrar un momentico algunas imágenes en las que tenemos fotografías de personas. Quisiéramos, no creemos que podamos ir donde todos, pero donde todas las personas que cuando estábamos en el proyecto del libro reuniendo percepciones para nutrir el potencial y poder decir con más propiedad, es que no es solamente que lo digamos desde la universidad que hay que estudiarlo, sino que vean que en el territorio se está reclamando que se le ponga atención a este conocimiento. Quisiéramos volver donde cada una. Vamos a ver quiénes logramos, pero la idea sí es ir donde volver a hablar con los actores sociales en el territorio, implementando lo que nosotros hemos sintetizado como una estrategia de participación, educación y comunicación, para que el diálogo se amplíe, para que identifiquemos actores sociales interesados en el tema de distintos sectores, sector educativo, minorías étnicas, sector productivo, para que veamos cómo hacemos redes, cómo hacemos comunidad, cómo seguimos profundizando en este conocimiento con el acompañamiento de los especialistas en los temas, con el acompañamiento de los conocedores del territorio, con los conocedores con los sabedores de esos conocimientos que se heredan y que es tanto o más valioso, lo decimos pues como de corazón, que el conocimiento comunitario. De estos trabajos que hemos hecho, desde que empezamos a involucrarnos, a salir de los laboratorios, de las mediciones de los datos y de procesar todo en el computador, y hemos ido como a trabajar a campo, se ha sabido como en otras latitudes, en otras partes, y ha gustado. Actualmente pues, estamos haciendo parte de un proyecto pequeñito con IHE, que es el Instituto de la Educación del Agua en Delft, Holanda, que dijeron, ¿por qué no comparamos experiencias? ¿Por qué no miramos qué cosas están haciendo en algunas regiones de Colombia y en otras partes del mundo en líneas que tengan que ver con el agua y mirar cómo lo hacen aquí, cómo lo hacemos aquí, cómo lo hacen en otras partes y de pronto qué podemos aprender los unos de los otros y también de pronto cómo nos sentimos a veces tan solos como nos sentimos todos cuando nos coge la desesperanza y decimos este planeta va a ser mejor abandonado. El caso de Antioquia, o sea, lo que hemos trabajado no es el conocimiento hidrogeológico, sino el conocimiento compartido, el dialogado. Nos propusieron los amigos de IHE que lo comparáramos con unas experiencias al otro lado del mundo, en Kenia. Eso es parte de lo que va a hacer Nilo en su trabajo de maestría. Entonces, se llama espejos de agua, vernos cómo nuestra experiencia o las experiencias de otros nos reflejamos como si fuéramos espejos y siempre pensando en el agua. Me disculpan si me extendí más de la media hora, además que sí, conversemos. Así como era importante presentarnos, yo creo que es importante ahora, en lo que sigue, como conversar. Y ya le doy la palabra como a Lilo o a Andrea, que
que modere como este diálogo. Si hay preguntas podemos responder un momentico preguntas y luego abrimos los micrófonos a todos para que conversemos. Bueno, el agua subterránea es un reflejo de las precipitaciones en cada zona. Eso pues es lo que se ha visto. Pero sí quisiera saber sobre la disponibilidad del agua subterránea, sobre todo en ciertas zonas como Magdalena Medio, Bajo Cauca, donde hay una alta contaminación y su disponibilidad para uso humano, no agrícola, porque según la UNESCO el 67% de las aguas mundiales subterráneas son para riego, pero allá la minería, porque usted lo dice y es muy claro, el agua se filtra y todos los componentes que hay afuera van filtrándose también, agroquímicos, el mercurio y todo esto. Entonces no sé qué indicadores tengan ustedes sobre la disponibilidad de esas aguas, porque si las tenemos, pues sería como también para cualquier momento usarlas. Entonces no sé qué estudios tendrán ustedes al respecto. Bueno, estaba en una de las imágenes al principio, que estaba separada la superficie de lo que hay abajo y un montón de manchoncitos rojos, y lo dije, lo que hagamos arriba, porque si el agua atraviesa, perfecto, llega a la superficie y el agua es un solvente universal. Y si aquí encontró agroquímicos, gases, el aceite, los detergentes, el agua incorpora. Y el suelo filtra, pero tiene una capacidad limitada de filtrar, con un agravante de que cuando un contaminante llega al mundo subterráneo, así como el agua es invisible, la contaminación la venimos a detectar muchísimo tiempo después de que ella ocurrió. Incluso muchas veces se detecta esa contaminación cuando ya la fuente de contaminación ha desaparecido, y gravísimo. Si ha sido difícil descontaminar un río y devolverle la calidad a un río, en términos técnicos económicos, un acuífero contaminado es un acuífero perdido. Hay mucho por hacer. Hay un instrumento de planificación que se llaman los planes de manejo ambiental de acuífero, y en los planes de manejo ambiental de acuífero hay una actividad fundamental que siempre la hacemos. La hacemos mediante recorridos de campo, mediante evaluación de lo que son las coberturas y los usos del suelo, y en talleres participativos, y es la identificación de amenazas. Y esas amenazas se traducen en la problemática que hay que resolver y derivan en el establecimiento o en la propuesta de una serie de medidas de manejo que se deben implementar para frenar y controlar esas posibles fuentes de contaminación que, repito, son amenazas al recurso, y se formulan también los programas y los proyectos que deben de venir de ahí. Solamente para dar una respuesta concreta a lo que nos pregunta, nosotros desde la universidad en algún momento propusimos una metodología para evaluar el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas, porque ya el agua se contamina, pero hablamos de riesgo cuando ya esa contaminación, esa afectación negativa sobre el recurso puede afectar las condiciones de la salud humana. Entonces, propusimos una metodología para evaluar el riesgo de contaminación de las aguas subterráneas, la hemos aplicado en casos de estudios, está puesto en el libro, en el Bajo Cauca, la aplicamos en Urabá y la aplicamos en el Valle de Aburrá. Es lo que hay hasta el momento. Nosotros siempre somos como predicadores, si se puede decir así, de formulemos planes de manejo ambiental de acuífero para que identifiquemos esas amenazas y les pongamos cuidado. En el Bajo Cauca, terrible. Los análisis de calidad del agua que en su momento hicimos en la región, no se había reactivado la minería, el plan de manejo lo formulamos para allá como en el 2010 más o menos, 2011, había bajado un poquito toda esa minería que se hacía ahí como en los depósitos, y encontramos trazas de mercurio y de cianuro, y lo que llamábamos un contaminante heredado. Bueno, si quieren pasamos pues como voy a dejar ya como que Andrea nos ayude. Porque es que si yo me pongo a hablar, no.
Bueno, vamos a dar paso a otras preguntitas y luego, para que ella nos dé la pregunta, vamos a trabajar un poquito de esto y después dejamos libre para que ustedes pregunten. ¿Listo? Vamos a darte entonces la palabra. Pregunto, ¿es irreversible que un manantial que ya se perdió, que se escurrió porque de pronto por descuido, no por conocimiento, por desconocimiento, sí más bien, porque en el campo hay personas que tienen sus partes, sus sectores, pero no saben que el agua es sagrada prácticamente, entonces talan árboles, queman, quitan la sombra, el manantial. Bueno, lo digo porque lo hemos evidenciado y hemos hecho varios trabajos a nivel del campo y ellos no prestan como mucha atención y no le dan importancia al agua, tanto que lo que hablaban ahora, aguas contaminadas, el manantial no volvió a dar agua y no se sabe por qué, pero ellos dentro de su desconocimiento lo hacen de una forma que estaban afectando la comunidad, ¿cierto? Entonces yo digo, esos manantiales no se pueden volver a recuperar. Uno no puede dar como una respuesta contundente, pues la voy a dar en términos así. Las aguas subterráneas aguantan mucho, pero así como aguantan mucho, incluso se dice la respuesta en épocas de sequía, un manantial tarda en secarse, los ríos tardan en secarse porque llevan aguas subterráneas. Se piensa que ante los escenarios de cambio climático, las aguas subterráneas son un recurso de adaptación porque se cree que si se nos vienen temporadas de sequía muy grandes, la respuesta o la disminución de los niveles del agua subterránea va a ser muy lenta. Entonces, realmente las respuestas a los estímulos externos de las aguas subterráneas son lentas, pero cuando se deterioran sus condiciones es muy difícil volverlas a recuperar. Bueno, muchísimas gracias a todos por las preguntas. Vamos a seguir entonces trabajando en esa misma línea, en esa dinámica, a trabajar en la pregunta 1 en este momento de diálogo, ¿cierto? Entonces lo que pedimos es que conversemos un poquito sobre cuál es nuestra percepción sobre la realidad del agua subterránea en el territorio. ¿Quién quisiera como comentarnos un poco con respecto a esas percepciones que tenemos? Que es nuevo, que ya todos lo sabían, si están cayendo en cuenta de que aquí hay cosas por acá. que sabían. Bueno, por la palabra y luego vengo contigo, Corazón. Bueno, yo, profe, muchas gracias. Profe Teresita, muchas gracias. Yo tengo una pregunta relacionada con lo que hizo el compañero sobre la disponibilidad y la calidad, ¿cierto? Bueno, yo apenas voy a decir pues varios puntos para llegar al final pues de lo que quiero decir. Si la profe me pregunta a mí como persona del común ¿qué es agua pura? Yo voy a responder, es la que nace del nacimiento, valga la redundancia, la que sale por allá y de las profundidades del suelo, por allá una reserva forestal, etcétera. Pero si la profe me pregunta ya como laboratorista, el agua pura ya es diferente, ¿cierto? Es un agua que ha pasado por diferentes procesos para eliminar todos esos componentes que tiene pues para ser apta para el laboratorio, ¿cierto? Entonces, profe, a lo que quiero llegar es respecto a esa calidad, ¿cierto? Y con la disponibilidad también, ¿cierto? ¿Cómo nosotros podemos mejorar, ¿cierto? Y aportar en temas de esa calidad del agua, que no haya esas contaminaciones, por ejemplo. Y teniendo en cuenta pues que el ciclo hidrológico, como lo que usted lo acaba de explicar, ese ciclo hidrológico, ¿cierto? Si allá llovió, si se evaporó el agua y el agua estaba contaminada, pues esa evaporación también va a arrastrar todas esas trazas y todos esos contaminantes que hay presentes. ¿Quiere preguntar? Bueno, espéreme. La calidad, cuando se habla en las primeras páginas de los libros de aguas subterráneas, a uno les dice ventajas de las aguas subterráneas sobre las superficiales, es que naturalmente tienen mejor calidad, porque están guardadas. Que tengan mejor calidad no quiere decir que son aguas destiladas, pues que no tienen nada, porque igual son aguas que están en contacto con las rocas, moviéndose entre los poros y el agua disuelve. Entonces las aguas subterráneas normalmente son aguas de buena calidad,
pero con algún contenido mineral. Muchas aguas minerales, cuando me decían, el agua, yo no sé ya, yo cuando no había tantas aguas embotelladas, la famosa era manantial, y manantial era un agua de manantial, que de las cuchillas del romeral, es que me parecía todo romántico, y entonces le decían a uno qué sales tenían. Tienen sales, pero se supone que en general son aguas de muy buena calidad. Las actividades, todo lo que hacemos acá puede como afectarlo. ¿Qué hacer para prevenir esa contaminación? Primero, hacernos conscientes de que existen y de que las puede afectar, para tomar medidas como al respecto. Creo, ahí es donde llamamos, es un compromiso como colectivo, es un compartirlo entre todos, una gestión comunitaria. Vea, sabemos que en el suroeste hay mucha agua subterránea, es bien. Sabemos también que hay minería, pero el común de las gentes, la gente en el campo sabe más o menos, hablan de pozos y conocen rudimentariamente cómo cuidarlos. Mi pregunta es, diario hemos escuchado a nuestros padres, a nuestros ancestros, de sembrar árboles que protegen el agua. Entonces yo quisiera preguntar, ¿qué acciones podemos hacer? ¿Es verdad eso lo de los árboles? ¿Por qué no nos enseñamos a los demás? Porque entre todos tenemos que cuidar el agua. Ahorita hablamos del agua, del cambio climático, pero yo no veo acciones como cortas, naturales, que estén a nuestro acceso para realizar. Muchísimas gracias. Yo creo que ya se nos iba adelantando el segundo numeral. Yo creo que se puede hablar en general, salvo que sea una pregunta como técnica y de yo la contesto, porque es que hay preguntas que uno no quiere, que es precisamente para dialogar, no es como para, si alguien quiere responder, responde. Ajá. Y después podemos tal vez en manera de conclusión dar nuestra opinión, pero no quiero que nosotras demos respuesta a todo lo que se diga, porque se trata como de dialogar. Y hay cosas que no sabemos contestar. Creo que con respecto a la pregunta de la señora, acciones sí se han implementado y se están implementando para de alguna forma solventar la problemática que tenemos, por ejemplo, de deforestación. Ahí el gobierno nacional tiene una política de siembra masiva de árboles en los territorios. Los árboles son importantes porque ellos lo que hacen es captar el agua y hacer como un efecto de esponja para que después se vaya liberando lentamente. Parte de esa agua me imagino que va a ir a los acuíferos y otra se va a liberar a los drenajes naturales que tenemos, quebradas y ríos, ¿cierto? Yo quería, cuando se habla de percepción sobre la realidad de agua subterránea, muchas veces las crisis nos llevan a reinventarnos, a pensar en soluciones a problemáticas. Para nadie es un secreto que estamos afrontando una crisis climática a nivel global. Ahorita en esta temporada nos está afectando a nosotros todo el tema de lo que es el fenómeno del Niño, y eso nos ha llevado también a pensar cómo nosotros, desde la parte del agua, cómo nosotros vamos a asegurar el agua a mediano, a corto, mediano y largo plazo. Ahorita estamos nosotros en los municipios elaborando los planes de desarrollo municipal, y esa es una pregunta que surgía. ¿Qué vamos a hacer con el agua? La mayoría de los municipios, me atrevo a decir que en el suroeste estamos haciendo ya racionando el agua, ¿cierto? Haciendo racionamiento, y entonces estábamos hablando nosotros cómo tener alternativas diferentes a los acuíferos de la cual estamos captando el agua. Entonces hablábamos de las aguas subterráneas. Eso puede ser una solución.
tenemos garantizada el agua potable en las cabeceras municipales, pero en la ruralidad esa cobertura es muy baja. ¿Debido a qué? A los costos. La mayoría de las viviendas en zona rural son viviendas atomizadas, donde llevar acueductos rurales se nos hace muy dispendioso y muy costoso. Entonces, esto puede ser una solución para garantizar en zonas rurales donde de pronto estén esos acuíferos, para poder llevar agua a las zonas rurales, agua de calidad. Y no sé cómo serían los costos ahí, porque decir que yo voy a llevar un acueducto rural con agua potable donde las casas están distantes una de otra, entonces eso es muy dispendioso, y yo creo que por eso es que en las veredas no se ha logrado pues llevar al 100% agua de calidad. Eso pues era como mi aporte en este momento. De Tarso. Bueno, voy a tratar de no extenderme. Bueno, vengo del municipio de Támesis y, como les decíamos ahora, nosotros tres hacemos parte de la mesa de trabajo PROASIS, que la idea es empezar a fomentar la conciencia sobre la importancia del agua. El agua es vida, sin agua no hay vida. Y eso creo que es una frase muy corta que nos tenemos que labrar en la mente absolutamente todos. Y lo otro es que como comunidad vamos a tener que empoderarnos. No podemos seguir esperando que el gobierno central, que el gobierno regional, que el gobierno municipal hagan lo que nos corresponde hacer a nosotros. La defensa del agua la debemos hacer cada uno, y no independientemente, porque las acciones independientes no llevan a ninguna parte. Tenemos que hacer acciones comunitarias. Entonces, más que dar respuestas a las intervenciones que han habido hasta el momento, es invitarlos a que cada uno sea un defensor del agua en todas sus manifestaciones, ¿sí? Existen las mesas ambientales. A mí me parece que desde las mesas ambientales debe haber un renglón importante para el agua, ¿sí? Y desde las mesas ambientales y desde las mesas de trabajo implementar acciones que no tienen que tener recursos. O sea, no esperemos que nos lleguen platas de ninguna parte, empecemos nosotros a mirar qué podemos poner cada uno de nosotros, cuál es el granito de arena que podemos poner. Uno podría ser irle contando a las comunidades que no tienen conocimiento de cómo funcionan esos ciclos hidrológicos, irles contando cómo es que eso sucede y cómo hacer para cuidar el agua, que es que el que cuida el agua cuida la vida. Muchísimas gracias. Gracias. Primero que todo, felicitar a la profe Teresita por ese gran trabajo. Nosotros hemos sido testigos en la parte de Cartama de este trabajo también de los tres municipios, La Pintada, Valparaíso y Caramanta. Y respecto al momento de diálogo, la percepción mía sobre la realidad del agua subterránea en el territorio es que tenemos mucho desconocimiento. Y este desconocimiento se ve principalmente a que el agua subterránea no la vemos. Y lo que uno no ve, pues no lo puede amar. Y si no lo amamos, no lo defendemos, no lo cuidamos. Entonces, ese es el grave problema que le veo al agua subterránea en este momento. Además de que tiene un gran peligro de contaminación y desabastecimiento debido también al desconocimiento y a actividades externas como la minería o como cultivos que pueden tener contaminación sobre esa agua también, ¿cierto? Las acciones
Las acciones, los planes de manejo de las aguas subterráneas pues son, digamos que la parte más importante para que se pueda defender y tener conocimiento y gestionar y defender ese potencial que tenemos en todo el suroeste del agua. Desde la Secretaría de Agricultura del municipio de Valparaíso extendemos las felicitaciones a Teresita, los agradecimientos inmensos a la Universidad de Antioquia, a la corporación que nos brindó la oportunidad de hacer partícipes de este proyecto tan lindo y dejar una semillita en la región con la mesa Proasis del Cartama, donde la representamos varios municipios, y augurarles muchos éxitos, no tanto a Teresita, sino a todo su equipo de trabajo que hizo una gran labor con nosotros y con toda la región en pro de un recurso que, como la compañera Gladys dice, es vida. Y eso nos tiene acá y eso nos debe llevar a ser partícipes de la conservación, preservación y sobre todo del cuidado del agua. Muchísimas gracias por las apreciaciones. No sé si alguien más desea la palabra. A veces nos hace falta es como sentido de pertenencia por nuestro territorio. Entonces, ¿qué pasa? Primero que todo, lo que se debe hacer en cada territorio es sensibilización, un trabajo de sensibilización, dar a conocer la importancia que tiene este elemento dentro de nuestro mundo y ahí sí ya empezar a mirar cuál es la problemática de cada territorio, porque todas no son iguales, ¿cierto? Por ejemplo, por decir algo, lo que yo decía ahora, la pérdida de tantos manantiales, de tantas aguas subterráneas que dice aquí la escritora, que es difícil que se vuelva a recuperar es que esto es la vida, esta parte de vida, porque es que si dejamos acabar lo que son las aguas, no hay vida. Y hay muchos terratenientes o muchas personas que tienen finca muy grande y ellos no alcanzan a percibir como la importancia que tiene el agua dentro de esa finca y sembremos sin dejarle el espacio a ese elemento tan importante como es el agua. Entonces yo pienso, primero que todo, para poder tomar las acciones hay que hacer una sensibilización y esa sensibilización empieza por cada uno y de acuerdo a cada necesidad del territorio. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Bueno, profe, muchas gracias por la presentación, por esa, digamos, labor de divulgación que creo que ahí es el punto de la pregunta. Al menos para esta parte de la región del suroeste, es decir, al lado izquierdo del San Juan, creo que esa percepción sobre las aguas subterráneas no es una realidad, ¿cierto? Aquí lo decía el compañero, la compañera lo acaba de decir, aquí no conocemos o no entendemos esa relación directa de las aguas subterráneas con las aguas superficiales, ¿cierto? Y ahí es donde es importante, creo yo, esa labor de divulgación, ¿cierto? Aquí tenemos los ojos puestos sobre las aguas superficiales, ya lo hemos dicho y para todos es conocimiento, porque somos ricos en agua y yo lo hago, digamos, entre comillas, porque me parece que estamos desconociendo lo que no vemos, ¿cierto? Lo que no estamos viendo y que son esas aguas subterráneas. Entonces, para responder concretamente la pregunta, creo que no es una realidad, desde mi punto de vista, las aguas subterráneas en la región. En el territorio creo que eso es una situación invisibilizada, ¿cierto? Entonces, generar este importante documento, esta labor de divulgación, creo que allana un poco ese camino hacia
pues entender eso y poder responder la segunda pregunta, porque si no damos respuesta a la primera, creo que la segunda va a ser mucho más difícil responderla. Entonces creo que recogiendo de pronto la percepción de algunos de los compañeros que han hablado, lo decías ahorita también en la presentación, en estos eventos extremos del clima, por ejemplo, en el que estamos viviendo, en el que los niveles de los ríos, de las quebradas se han visto disminuidos, están soportados esos niveles por las aguas subterráneas, ¿cierto? Entonces entender y comprender muy bien eso va a ser importante para ir allá, a lo que mencionabas, a esos eventos de cambio climático, cómo vamos a responder ante esos eventos nosotros en la gestión de esos recursos, ¿cierto? Entonces, me parece pues que ahí es donde está el camino o digamos la conclusión de este documento. Muchas gracias nuevamente. Muchísimas gracias a todos por las preguntas y las percepciones. No sé si hay algún otro comentario, alguien más que desea aportar, que pronto no hayamos dado la oportunidad. ¿Tú deseas decir algo más? Claro que sí. En cuanto a la percepción sobre la realidad del agua subterránea en el territorio, hay que tener en cuenta que todo esto es un sistema, y un sistema está conformado por varios microsistemas o varios componentes. Pero el hecho de que yo conozca no quiere decir que todo el mundo lo conozca. Pues, aquí hablaba yo con el compañero y yo le decía, ¿cuánto sabe un campesino del agua subterránea? ¿Qué podrá él empezar con acciones si no sabe qué hay? No sé, creo que las dos preguntas tienen una relación tan estrecha por el desconocimiento que por las acciones que para mitigar. Entonces, creo que debemos, desde no la academia universitaria, sino escolar y de bachillerato, empezar a mirar el agua como un componente de vida de todo, para que empecemos a calificar, a cuidar o a utilizar las aguas subterráneas. Muchísimas gracias. Bueno, y yo aprovecho la oportunidad de su intervención para agradecer nuevamente a Teresita y a todo el equipo y a la Universidad de Antioquia en general por darle importancia a un tema tan vital y tan desconocido, ¿sí? Y los que estamos aquí, bueno, ya quedamos poquitos, pero pienso que nos podemos volver directores de orquesta, empezar a llevar todo ese conocimiento, ¿sí?, con la ayuda de todos estos textos y de todo lo que nos han dado, porque es que, en serio, en la región del Cartama estamos súper agradecidos con el trabajo que se hizo el año pasado con la Universidad de Antioquia y con Corantioquia. Estamos ahí todos esperando qué es lo que va a pasar, porque se tiene que venir un proyecto, ¿cuándo? No sabemos, ¿sí?, pero queremos que sea lo más rápido posible, porque estamos jugando con la vida, y estamos jugando con la vida de los seres humanos, de los animales, de las plantas y del planeta. Entonces, yo creo que esto no se le puede dejar a los colegios ni a las universidades. Esto lo tenemos que abanderar cada uno de nosotros, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene un entorno, chiquito, grande, de adultos, de jóvenes, de niños. Hombre, aprovechemos esos entornos para que toquemos el tema del agua. El agua es fundamental en la vida, sin agua no hay vida, no lo podemos olvidar. Voy a hacer una intervención como público. Bueno, y tenía la posibilidad de volver sobre esta imagen. Y yo pronto ahorita dije, bueno, aprovechemos que hoy es un día que tenemos esperanza, porque hay otros días en los que también, como lo mencioné ahora, uno dice, no,
abandonemos esto. Hemos hablado del diálogo de saberes, de la apropiación social del conocimiento, hemos hablado de integrar a la construcción del conocimiento hidrogeológico los saberes ancestrales, los saberes comunitarios. ¿Qué sabe un campesino? Yo pienso que sabe. Yo realmente creo que saben y mucho. También impactan, sí. ¿Qué sabemos nosotros? Yo voy a confesar aquí, yo vivo en un barrio estrato 5 en Medellín y no puedo creer, paso agachada cuando cruzo la quebrada de la Picacha y veo el montón de basura. ¿Y qué sabe la gente de qué saben? Es un asunto como de diálogo, de conciencia, de esperanza. ¿Por qué quería mostrar yo esta imagen? Respondiendo un poquito a eso, en cada uno de esos puntos hay alguien que sabe. Puede que sean poquitos, puede que si yo haga un zoom, los punticos casi que ni se ven, pero de pronto como lo dice Gladys, yo el día que amanezco optimista y esperanzada, digo, en cada una de esas partes hay alguien que sabe, y no están todos los puntos. Entonces, ¿cómo dialogamos? ¿Cómo hacemos comunidad? Y cómo nos constituimos en red. A ver, yo pienso, primero que todo tengo un reclamo. ¿Dónde están las mesas ambientales? Que son a los que supuestamente son los que cuidan el territorio. Entonces yo no veo mesas ambientales, inclusive ni de Andes habrá una participante o dos. Segundo, ¿cómo aprende uno? Uno aprende cuando le enseñan a prevenir. Todas las acciones en Salud Diario hablan. Prevenir, prevenir, prevenir. Entonces, bueno, usted dice, profesora, que los campesinos sí saben. Yo sí peleo por eso, porque los campesinos sí saben. Inclusive anteriormente mi abuela decía son las 12 del día y así, y eran las 12. Ellos tienen conocimiento ancestral. Si nosotros, mire lo que usted dice, en Andes fueron casa por casa para lo de las basuras. El alcalde fue especializado en Japón y trajo la cultura de allá. Y sin embargo, la gente que llega a vivir la foránea son con unas costumbres diferentes. Yo cuido mucho, por ejemplo, el entorno, que somos de una acción comunal, y la gente, y se convierte uno como en enemigo. Pero eso es lo que hay que hacer, hay que prevenir, hay que enseñarle a la gente cómo seguir, porque el tema de las basuras, pues ni se diga, es lo que más contamina. Pero sí tenemos que cuidar el agua, y a mí sí me gustaría las acciones y las mesas ambientales del municipio que sea, deben de estar en estos espacios, en Corantioquia, y el agua es vital, sin agua no podemos vivir, eso pues sí lo sabemos todos, pero si no cuidamos, si no nos enseñan, y nosotros no nos podemos quedar con que yo, Marta, sé, no. Nosotras manejamos grupos de mujeres, tenemos que saber que esas mujeres tengan el mismo conocimiento que nosotras tenemos. Nosotras pensamos a todo lo que vamos y nos regalamos, inclusive pertenecemos a grupos y nos regalamos para ir a aprender y replicar. Eso hacemos nosotros. Nosotras contribuimos al desarrollo de las comunidades en eso, estamos en el POT, estamos en todo, pero para enseñar. Eso es lo que hay que hacer, pienso yo. Y sí reclamo las mesas ambientales, porque es que están en el ambiente y que es lo que cuidan. Para mí, ella es animalista y cuida a los animales, pero para mí es más importante el medio ambiente, la naturaleza. Si yo no cuido la naturaleza, no tengo agua, y si yo no vivo, tampoco viven los animalitos. Muchísimas gracias, Marta, ¿cierto? Muchísimas gracias, Marta, por esas apreciaciones. Bueno, no sé si de pronto hay algún otro comentario o ya nos vamos disponiendo entonces al cierre de este encuentro. Es verdad.
Ah, no, muy mal. Bueno, como lo decía la profesora Andrea, y ya pues como con estas intervenciones que ustedes estuvieron haciendo, por aquí estuve y estuvimos como tomando nota para que cerremos un poquito, no como a manera de conclusión, sino al contrario, como de apertura de esta conversación. Entonces, primero nos inquieta la disponibilidad del agua y la calidad del agua subterránea, no solo en el suroeste, sino en otras subregiones del departamento, como Bajo Cauca, donde se han encontrado diversas amenazas a los acuíferos. Y acá tratando de conectar un poquito como cada tema de los que ustedes estuvieron hablando. Frente a este tema se han planteado los planes de manejo ambiental de acuíferos, donde se identifican usos del suelo y amenazas claves para la determinación de medidas de manejo en la gestión ambiental del agua subterránea. Aquí tenemos un ejemplo muy cercano, un plan de manejo ambiental de acuífero. De pronto los vecinos también se animan a conocer y a preguntarles, de pronto ustedes, aquí doña Marta de Andes, a preguntar un poquito con nuestros compañeros de Valparaíso, de Caramanta y La Pintada, que estuvieron en este ejercicio, cómo fue, qué tal estuvo, y también en ese sentido un poquito hablar de que estos planes de manejo se hacen de manera participativa normalmente cuando los ha liderado la universidad, también otras empresas consultoras lo han hecho de esa forma. Hay una identificación de actores, y en esa identificación de actores hay muchos actores, ¿cierto? Porque también a veces entonces cargamos mucho las responsabilidades, es que lo tiene que hacer la alcaldía, o lo tiene que hacer la corporación, o lo tiene que hacer la mesa ambiental. La idea es que los ejercicios sean participativos, y en ese sentido, pues de acuerdo con doña Gladys, que nos ha insistido mucho siempre en que, bueno, sí somos todos, pero ¿cómo vamos a hacer para que seamos todos? Frente a eso se presenta también una problemática que lo mencionaron ahorita aquí, que es con el punto de agua que seguramente estamos más familiarizados, que son los manantiales, esa pérdida de pronto de algunos manantiales por diversas amenazas, y donde se propone hacer reforestación, donde se propone hacer educación, y lo que comentaba ahorita el secretario del municipio de Tarso, frente a la crisis climática que estamos evidenciando, cómo el agua subterránea se convierte también para estas subregiones donde hay mucha y buena disponibilidad de agua, en una alternativa para ese abastecimiento. Yo creo que ha sido como muy productivo esta conversación. Conocer un poquito y escucharles también nos ayuda a nosotros a abrir como el panorama de este lado, del suroeste, porque digamos que estuvimos muy concentrados el año pasado hacia el otro lado, y evidentemente, pues como ya lo mencionaba la profe al principio, hay una identificación de problemáticas que ustedes ya lo han venido diciendo. Está el tema de algunos impactos que generan actividades como la minería, ¿cierto? Los monocultivos también en algunos otros territorios, y en general el tema que yo creo que a todos nos convocó y como gran conclusión es el conocimiento, ¿cierto? Como empezar a motivar y a generar un poco más ese conocimiento para que en efecto pues podamos plantear soluciones a diversas problemáticas o alternativas también de educación para eso. Entonces yo creo que la idea de este conversatorio era justamente como aterrizar un poquito algunos elementos, que no nos quedáramos como en el aire con algunas ideas y que podamos seguir conversando. Creo que lo más importante de este tan hermoso y tan lindo que tuvimos es el compromiso, porque a veces escuchamos las causas, hacemos el diagnóstico, vemos la preocupación y no llegamos, y vemos las consecuencias, pero no vemos las soluciones y no tenemos el compromiso. Entonces esas dos partes yo creo que son importantísimas para poder tener un buen resultado. Muchas gracias. Sí, en efecto, y por aquí tenemos un ejemplo con nuestros compañeros del plan de manejo de Cartama que se hizo en Valparaíso, Caramanta y La Pintada y Támesis también, y hubiéramos querido que fuera más, pero bueno, estos procesos deben ser priorizados, de que se puede seguir, ¿cierto? Puede seguir la conversación, puede seguir el trabajo conjunto, el trabajo colectivo. Entonces creo que tenemos un gran ejemplo acá cerca. Y bueno, ya, profe, no sé si quieras cerrar. No, nomás cerrando, contar que
yo siento que este es como el cuartico de hora de las aguas subterráneas, creo, y hay que aprovecharlo, y ojalá seamos capaces de alargarlo. Como por qué lo digo, aquí, anecdótico. El año pasado, el 30 de noviembre, 1 de diciembre, salió una convocatoria con recursos de regalías, una convocatoria nacional para dar pie a la ejecución del Programa Nacional de Aguas Subterráneas que se formuló en el 2014 y que estaba ahí, durmiendo el sueño de los justos. Los estudios que se han hecho de aguas subterráneas, y hay que reconocerlo, yo he sido muy crítica en muchas ocasiones y he tenido discusiones con las autoridades ambientales, pero los estudios que se han hecho ha sido gracias a los compromisos que ellos han tenido. Yo me quedé callada. Ay, eso me molesta. Sí. Enseguida le cuento un poquito. Vamos a ver, por acá nos podemos quedar hasta la 1, no tenemos almuerzo, solamente tinto. Es el cuarto de hora. Entonces, cuando salió esta convocatoria, pues yo personalmente dije, no, esto está, yo ya me quiero jubilar en este momento, pensar en más estudios y a nivel de país, porque es un proyecto grande, pues, ni modo. Pero uno mira y dice, es que es todo lo que hemos hecho. Entonces, en este momento es afortunado que por primera vez salga una convocatoria en el que se diga generación de conocimiento, desarrollos tecnológicos y procesos comunitarios y participativos para las aguas subterráneas, y la idea es que quienes presenten esa convocatoria no se centren en un caso de estudio, sino que piensen efectivamente como país. Entonces, se están haciendo como cositas. Todos tenemos y debemos cómo hacer. Eso lo aprendí yo con Daisy, con Lilo, con Alba, otra compañera también del área social. La gestión es colectiva y la responsabilidad es de todos. Pero qué tan bueno que se inviertan y que se inyecten recursos para la generación del conocimiento, porque es que para saber dónde hay, no la tengo acá, está aquí, espérenme, yo se las muestro. Porque es que sí. La semana pasada estaba dictando la clase de hidrogeología y mostré esta imagen. Se la voy a pasar. Y es que si hay que consultar saberes, acá, en la que dice presencia de las aguas subterráneas, ¿cómo las detectamos? Y aquí hay un señor y dice radiestesia. Entonces, ¿cómo sabemos que hay agua subterránea? Porque hay manantiales. Donde hay manantiales, donde hay rocas agrietadas, ahí hay agua subterránea. Donde hay nacimientos, ¿qué cosas? Donde hay cascadas hay agua subterránea. ¿Cómo lo sabemos ahora? ¿Dónde se hace exploración? Esta utilización que se está haciendo del recurso nos indica que las zonas en las que está. Conocemos la geología del territorio y a partir de la geología del territorio, la identificación de los poros en los taludes, la identificación de las emanaciones de agua en superficie son un indicio de que ahí hay agua subterránea. Yo no soy bióloga ni soy forestal, pero hay especies de vegetación que son indicadores de que el nivel freático está cerquita. Entonces, los que hay manera de interpretar a partir de una visión del paisaje y de interpretación de imágenes, la presencia de vegetación, que la única manera posible de que esté es que a cierta profundidad haya agua subterránea. Y ya, con esos indicios de que hay agua subterránea, con una motivación por el conocimiento que puede ser la necesidad, como les digo, hay un procedimiento metodológico. Lo primero es conocer la geología. Sí o sí hay que evaluar las características de las rocas que tenemos en el territorio, pero una buena noticia, en lo que era el Ingeominas, el Servicio Geológico Colombiano, tiene cubierto todo el territorio del país con mapas geológicos. A escala 1 en 100.000, pero tenemos los mapas geológicos de cualquier punto que usted pinche en el territorio de Colombia. Y si tenemos el mapa geológico, podemos evaluar si tenemos el recipiente. Tenemos la red de monitoreo hidrometeorológica del IDEAM, que es de acceso gratuito. Ustedes entran a la página del IDEAM y
hay que instruirse un poquito. Uno mira ya, como decía mi ex suegra, en YouTube, o sea, Teresita, busque en YouTube, todo lo buscaba en YouTube, pero usted busca en YouTube cómo acceder y cómo bajar la información del IDEAM y la puede bajar. Entonces tenemos el mapa geológico de todo el territorio del país, escala en 100.000. Tenemos información en el IDEAM sobre la distribución de las lluvias en el territorio y sobre la distribución de la evaporación. Si uno cruza y yo pongo recipiente con lluvia, ya tengo como un primer indicio y lo sabemos todos, lo podemos en este momento con unas nociones básicas de geología y sabiendo dónde buscar la información hidrológica, cualquiera de nosotros puede decir, ahí debe haber agua subterránea y ahí sí, hay que ir entonces hacer perforaciones, si hay recursos para hacer perforaciones, tomar registros indirectos, las radiografías, las tomografías, las resonancias, todo lo que le hacen a nuestro cuerpo para verlo por dentro se le puede hacer a la tierra. Tomografías, radiografías, resonancias, para identificar la presencia del agua y poder dibujar estas capitas. Y luego ir donde hay pozos, a medir la profundidad, donde hay manantiales, poner la localización de cada manantial para que podamos trazar este mapa y ver por dónde se está moviendo. Eso también lo podemos hacer. Y lo otro, cruzar. Volviendo a retomar lo que usted decía, ya sabemos que puede haber, por las condiciones geológicas, por la lluvia, hay indicios porque hay captaciones, el llamado de atención. Miremos el entorno, qué actividades hay sobre la superficie, cómo se están realizando para prevenir esa contaminación. Esa es la fórmula de dar, sí, es el coeficiente, esa es la conductividad hidráulica, la K. Sí. Sí. Es una fórmula que ya aplica uno cuando ha tomado datos en el campo. Entonces, uno pone las fórmulas ahí como para decir, no, es que de todas maneras, esto se traduce en otros lenguajes, desde la física y desde la matemática, pero es sencillo. A usted. No, yo sé que sí. Sí. No, yo sé que sí, pero no puedo. Es una de las críticas que por lo regular le hacemos a casi todas las entidades públicas. ¿Por qué no dejan la información? Ay, usted la tiene ahí en el bolsillo. No, le agradecemos. Bueno, listo. Muy agradecidos por esta información. Y vale la pena, no, pero muy bueno. Tienen el libro ahí, está en el repositorio y los físicos, le digo la verdad, con un gran esfuerzo sacamos 200 ejemplares para todo el departamento. Hemos entregado algunas mesas ambientales, la idea, le dije al compañero, queremos que lleguen a las administraciones municipales, no le podemos dar a todo el mundo, porque es un montón. Está aquí, el libro físico está aquí en la biblioteca, entonces quien lo quiera tocar, quien lo quiera ver, está en la biblioteca. Y en lo posible lo estamos haciendo llegar. La mesa del acuífero Proasis tiene un ejemplar del libro, en el municipio de Valparaíso, en la alcaldía dejamos un ejemplar del libro. Entonces estamos a los municipios donde vamos, los estamos llevando, no los estamos mandando porque no tenemos plata para mandarlos a las alcaldías, pero cuando venimos y hay un funcionario de una administración municipal, le pedimos que lo ponga en los archivos. Por acá la palabra. No, yo quiero darle las gracias, doña Teresita, porque fue muy amena la charla, el conocimiento del libro, y sí le agradezco, como dice Álvaro Diego, porque uno va a muchas situaciones, le piden el correo y nunca más se les olvidó. Quedamos muy agradecidas porque eso es importante de la universidad, que está en el territorio presente. Y yo diario he dicho, la Universidad de Antioquia lleva como más de 20 años en Andes y debe dejar mucha huella porque han salido muchos estudiantes y este evento me parece, pues, le quedó altamente agradecida porque aquí queda el libro y también lo podemos tener.